Aleluya. Gracias a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gracias y paz a todos mis amados hermanos, a todos los internautas, a usted que está nos viendo y acompañando en este momento. Queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Una muy buena noche, una noche bendecida. Hoy día tenemos un estudio bíblico poderoso. Vamos a ser mojados por la palabra de Dios y quisiera que usted levante sus expectativas, porque yo sé que Dios tiene algo poderoso para nosotros en ese día de hoy. Su palabra siempre es poderosa, siempre es maravillosa, siempre es bueno poder alabar a nuestro Dios, ¿no? Y está expectante de todo lo que Él tiene para nosotros. Entonces, muy buenas noches a usted, muy buenas noches a usted que está entrando ahora, a mi amado hermano que va a estar escuchando este audio, ¿no? Quisiera dar un saludo muy especial a nuestro hermano Cayetano y la hermana Graciela, también a nuestra hermana Gloria y el hermano Santo. Mañana nuestra hermana Gloria va a estar de cumpleaños y desde ahora queremos enviar nuestro saludo muy especial para nuestra hermana Gloria. La amamos de montón y por adelantado felicitamos a la hermana Gloria, un feliz cumpleaños, hermana Gloria, que Dios le bendiga grandemente, que estos años se multipliquen en su vida, que esta fecha sea muchos y muchos, por muchos y muchos años. Le queremos mucho, le extrañamos también, ¿no? como a todos los hermanos, pero hoy día queremos felicitarla por su cumpleaños, que será el día de mañana. Entonces, reciba un saludo muy especial de nosotros y de toda la iglesia Verbo de Vida. Ustedes son muy importantes para nosotros y para el reino de Dios. Así también queremos extender la invitación para los próximos cultos. El día domingo tenemos el culto central, el culto de exaltación al Señor, alabanza, adoración, y lo seguimos haciendo por el momento vía online, vía internet. Entonces es un tiempo hasta mejor porque las personas están en la comodidad de sus casas, pero que eso no sea no compita con la atención de la palabra. Por supuesto, la comodidad del hogar es diferente, claro, y todo, pero necesitamos mantener entonces ese compromiso con la palabra del Señor y ese momento, separarlo con reverencia, anticiparlo, porque aunque no estamos concurriendo a un local, a un lugar, aún así la cita la convocación es la misma. Exacto. Y debemos mantener la misma actitud de reverencia al Señor. Esto es, que esto no sea una excusa para que usted deje para otro día, otro momento, que esto sea el último de su día, sino que sea el momento especial, específico, así como usted honraba al Señor veniendo a los días de culto normalmente, pero ahora en este tiempo de pandemia, a donde estamos todos en casa, entonces que para usted sea de igual manera o mejor todavía. Ahora pueden decir, vamos a escuchar la palabra de Dios como si nosotros estuviéramos en la casa del Señor, yendo a la iglesia. Entonces, la iglesia está veniendo a nuestra casa por medio de la prédica que vamos a escuchar ahora. Entonces, de manera reverente, de manera expectante también, reúnanse como familia, dense las manos, oren juntos y digan, ahora vamos a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios para nosotros ahora, en nombre de Jesús. Amén. Y antes de comenzar con la enseñanza, quisiéramos orar, tomar un tiempo para presentar este momento delante del Señor y abrirnos también para ser guiados, influenciados por el Espíritu de Dios, ser conducidos por medio de la enseñanza, por la inspiración del Espíritu Santo. Es de esta manera en que las vidas son alcanzadas, es de esta manera en que las personas realmente reciben directamente del Señor, por causa de la
presencia del Espíritu Santo por causa de la reverencia que le damos a Él y el acceso que le damos a Él. Por supuesto que Él es todo un caballero, entonces nosotros tenemos que actuar de esta manera, honrando su presencia, convidándolo a manifestarse con toda libertad, ¿no es así, Katia? Así es. Después de todo, por medio de Él podemos agradar al Señor. Amén. Entonces, sabemos que cuando paramos, amados, para escuchar la voz de Dios, escuchar sus enseñanzas, escuchar su dirección que viene para nosotros por medio de la palabra, sabemos que ahí está el Espíritu Santo, ¿no? Y sabe, amados, el Espíritu Santo no está en tiempo de pandemia. Amén. El Espíritu Santo está ahí dentro de usted, listo para guiarlos, para enseñarlos, ¿no? Para orientarnos en la palabra de Dios. Entonces, que este momento de ahora y todos los momentos de a donde la palabra está llegando para usted, amado, que usted tenga reverencia, que usted pueda honrar al Señor, ¿no? Y darle las gracias a Dios, porque hay tantos lugares, queridos, que gustaría a ellos que por lo menos una palabra llegar al corazón de cada uno de ellos. Entonces, y usted está recibiendo así, vamos a decir, gratis, llegando a su casa, ¿no? La palabra de Dios. Esto es el amor de Dios hacia usted. Amén. Entonces, los amamos, los queremos un montón y vamos a orar ahora en este momento para darnos inicio a nuestro discipulado del día jueves, ¿no? Amén. Y yo no sé usted, yo estoy con una expectativa, yo sé que Dios tiene algo para mí. Y sabe, amado, la expectativa de mi corazón es, yo voy a recibir. Señor, yo voy a recibir lo que tú tienes para mí, porque todo lo que tú tienes para mí, Señor, es bueno. Amén. La Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara, ¿no? Que alumbra nuestro camino. ¡Qué maravilla! Entonces vamos a dejar que esta lámpara alumbre nuestros días, alumbre nuestro camino y principalmente nos alumbre porque en este final de semana es un final de semana muy importante, el final de semana de elecciones en Perú y va a depender mucho de nosotros que somos la iglesia. Amén. Entonces, pero antes vamos a empezar orando, pastor. Amén. Queremos orar entonces, presentando este tiempo para el Señor. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, Señor, presentamos esta oración y este tiempo y queremos que seas tú el que conduzca este culto, que seas tú el que conduzca la palabra, la enseñanza, la instrucción de este día, que aunque hemos tenido nuestros días ocupados con muchas actividades, pero queremos aprovechar este momento, Señor. Sabemos que tú estás dispuesto a aprovechar cada oportunidad que te damos a ti, Señor, para proporcionar crecimiento en nuestras vidas. Y esta noche no es diferente. Tú eres un Dios de crecimiento, tú eres un Dios de multiplicación, tú eres un Dios que siempre está buscando añadir, aumentar, acrecentar. Y queremos responder a esta misma actitud, Señor, teniendo esta misma actitud. Que este día queremos recibir de ti, Señor. Queremos ser aquellas personas que aprovechan cada momento, así como cuando estaba Jesús sobre la tierra y María inclusive renunciaba a algunas actividades porque quería estar a los pies del maestro para oír palabras que no le serían quitadas, dice tu palabra. Queremos, Señor, actuar de la misma manera. Que tu palabra sea escrita en la tabla de nuestros corazones, Señor, donde no hay cómo ser quitada de nuestras vidas, Señor, y que va a ser parte de nosotros y que nos va a fortalecer y establecer en tu verdad con confianza, Señor. Este discipulado está pensado, Señor, para fortalecer la vida de los nuevos convertidos. Queremos en este día también que todas las personas que se abran a esta palabra, seamos establecidos en el fundamento de tu verdad, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre amado. Y te damos las gracias que tu palabra nos dice que aquel que tiene hambre y sed, ellos serán saciados. Gracias te damos en este día por suplir y satisfacer los deseos de nuestro corazón, alcanzando, Señor, el área de falta de conocimiento, falta de esclarecimiento, falta de luz, o donde hay dudas, Señor, establece tu verdad, Señor, y que este día podamos terminar esta enseñanza, Señor, diferentes,
por causa de las instrucciones de tu palabra, alcanzando nuestras vidas. Ya te damos las gracias, Señor, por esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Qué maravilla. Algo que necesito mencionar como anuncio es que el día domingo, como vamos a tener lecciones, la prédica va a ser algo diferente. Vamos a hacerla llegar por medio de WhatsApp, por medio del audio, porque en el horario del culto se supone es justo el horario que nos toca ir a votar. Entonces, tal vez no vamos a poder, por causa de los horarios, coincidir con el horario del culto. Entonces, para evitar esto, hemos suspendido el culto del domingo por las elecciones, pero no hemos suspendido la palabra. La palabra va a llegar a su vida, la palabra va a llegar a su contacto de WhatsApp o del grupo. Creo que hasta también estamos utilizando Telegram, me parece. Entonces, si usted está añadido en uno de estos dos grupos, ¿no? Pues bienvenido para recibir la porción de la palabra del Señor para cada día. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a dejar al pastor José con la palabra. Prepare su corazón, ¿no? Prepare su cuaderno, su lapicero, tenga junto de usted su Biblia, amén, porque hoy es noche de enseñanza donde vamos a aprender de la palabra. Entonces, conecte su corazón y estén listos en nombre de Jesús. Yo creo que hoy es la lección número 5, la lección número de nuestro discipulado. Entonces, gracias, Katia. No sé si quieres aprovechar. Yo me voy a ausentar un poquito, después yo regreso. Muy bien. Entonces yo me quedo junto con ustedes y vamos a grabar esta enseñanza también para mantenerla y tenerla disponible en YouTube. Muy bien, hoy vamos a estudiar sobre la vida de oración, un discipulado, una lección del discipulado que nos ayuda. Estamos recorriendo paso a paso, peldaño tras peldaño, colocando fundamentos en la vida espiritual. Y hemos estado hablando de la importancia de la palabra de Dios, de cuán serio es Dios con su propia palabra, de cómo el Señor vigila sobre su palabra para que ella se cumpla, y que podemos apoyarnos y confiar en su palabra sin ninguna reserva. Hablamos sobre la fe, hemos hablado de cómo es que la fe viene, y es cuando con corazón reverente nos inclinamos a recibir de Dios. Por supuesto que la fe viene por el oír y el oír de la palabra con la ayuda del Espíritu Santo. Después de todo, el Espíritu Santo es aquel espíritu de verdad que imprime vida a la palabra. Y esta deja de ser letra y se torna espíritu y vida, como lo dijo Jesús. De tal manera que ella comienza a influenciarnos y comienza a provocar o producir en nuestro corazón aquello que Hebreos capítulo 11 nos dice, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, esa certeza y esa convicción no es por fuerza de voluntad, no es algo que yo hago por mí mismo. No, es la palabra de Dios influenciando mi corazón, provocando esa certeza, provocando esa confianza, provocando esa convicción. Y ella entonces es la que va fortaleciendo esa seguridad en lo que la palabra de Dios dice. Y gracias a Dios que cada vez que nos exponemos a esta palabra, estamos dándole a Dios oportunidades de provocar fe en nuestros corazones, fortalecer la fe que Él ya nos dio, la medida de fe, y por supuesto estar listos para cada día o para cada desafío. Recuerde que el justo por la fe vivirá. Y estuvimos hablando inclusive también de algo que la palabra de Dios menciona, que es un privilegio, es un derecho de los hijos de Dios, que es sanidad divina. Estuvimos hablando sobre la diferencia entre lo que es ser sanados, pero mencionamos que hay un nivel más alto que Dios anhela, Dios ha propuesto, que es vivir con esta vida abundante, con esta fuente de vida que salta para vida eterna, que en nosotros va a fortalecer tanto la vida de Dios, la salud en nosotros, que entonces ya no recurrimos a enfermarnos. Si es que usted no pensaba de esta manera, pues le animo a
estar elevando nuestras expectativas a vivir a ese nivel, porque el Señor lo ha proporcionado y está disponible para todo aquel que quiera vivir en esto que Dios ha provisto. Muy bien, estuvimos hablando también sobre, bueno, de hecho, hoy es la quinta entonces, y hoy vamos a hablar sobre la importancia de la oración en nuestra vida cristiana. Véalo de esta manera. La Biblia es Dios hablando con nosotros. Dios también habla con nosotros por medio de su espíritu que habita dentro de nosotros. Entonces, Dios está comunicando, hablando con nosotros, y la oración vendría a ser nosotros ahora hablando con nuestro Padre Celestial. Seríamos nosotros en esta línea de comunicación. Dios nos habla por su palabra, Dios nos habla por su espíritu, y nosotros en oración hablamos para nuestro Padre Celestial. Oración incluye peticiones, nuestras necesidades, necesitamos presentarlas a Dios en oración, pero oración también incluye la confesión de la palabra para Dios. ¿Usted sabía que tomar lo que la palabra de Dios dice y hablarla, decretarla con nuestra boca a Dios, eso puede ser un ingrediente para nuestra vida de oración? A veces he escuchado cristianos, hermanos, que dicen, pastor, yo no oro mucho porque no sé qué más pedir, ya no sé qué más orar. Y ciertamente muchos de nuestro inicio, de nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nos ponemos a ejercitarnos en la oración y se nos dice que debemos orar, así que nos empeñamos para orar, nos disponemos para orar y empezamos orando intensamente, oramos y empezamos a orar por nuestras vidas, empezamos a orar por nuestras necesidades, incluimos nuestras familias, presentamos la vida de cada uno de nuestros familiares, oramos por nuestra iglesia, oramos por nuestros líderes, oramos por nuestro pastor. Y bueno, buscamos algún otro motivo de oración, oramos por las naciones, oramos por la obra misionera en otros lugares del mundo. Y de repente nos encontramos con que ya no sabemos qué más orar, qué más pedir. Y miramos alrededor cuánto tiempo ha pasado y ha pasado solo 5 minutos, 7 minutos desde que hemos empezado a orar. Y ya hemos orado por todas las naciones. Y nos quedamos cortos, ya no sabemos qué hacer en este tiempo de oración. Y de repente podemos ser frustrados en la vida de oración, simplemente porque no se nos ha enseñado, no se nos ha instruido que tomar lo que la palabra escrita, la palabra, la Biblia, dice y citarla para Dios, devolver la palabra para el Señor. Este libro, lo que está escrito aquí, salió de la boca de Dios. Y en oración yo puedo tomar lo que está escrito aquí, que salió de Dios, y presentarlo en oración al Padre. Repetir lo que Dios dice de mí en la Biblia y añadirlo en mi vida de oración. ¿Sabe? Esto va a fortalecer mucho en mí mismo, mi propia identidad como hijo de Dios. Allá, por ejemplo, en el libro de Primera de Juan, la Biblia nos dice que nosotros hemos sido hechos hijos de Dios. Y la Biblia nos dice en Primera de Juan, en el capítulo 2, que Dios nos ha dado el grande privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y cuando lo encontramos en la Biblia, a veces suele ser tan distante, tan ajeno para nosotros. Pero esto no puede ser solo verdad en la Biblia. Tiene que ser también verdad y fuertemente impregnado en nosotros, en nuestra manera de percibir las cosas. Lo que está escrito también debe estar escrito en la tabla de nuestros corazones. Entonces, ¿cómo puedo hacer que lo que está escrito en la Biblia se vuelva más real para nosotros? No que no sea real, sino que no se siente distante para muchos cristianos. Y como que la Biblia parece distante
la gente lee la Biblia y dice, pastor, yo sé que la Biblia es la verdad, pero no se siente real para mí. ¿Qué puedo hacer para que lo que la Biblia dice acerca de mí sea más real? Y por supuesto, una de las formas en que lo que la Biblia dice puede volverse más real para nosotros es cuando tomamos la palabra que está escrita, que habla acerca de nosotros, y la presentamos a Dios en oración. Por ejemplo, si la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, pues en mi vida de oración yo puedo con acciones de gracias decir, Señor, te doy las gracias porque yo soy una nueva criatura. Señor, te doy las gracias que ahora yo estoy en Cristo y las cosas viejas pasaron y todas las cosas han sido hechas nuevas. Te doy las gracias, Señor, que tú me hiciste nacer de nuevo. Soy una nueva criatura. ¿Sabe? Usted simplemente está tomando lo que la palabra de Dios dice, que está escrita en la Biblia, y la está añadiendo a su vida de oración. Usted la está presentando a Dios en oración. ¿Sabe qué va a producir este ejercicio en usted? Primeramente, se va a ser más familiarizado con lo que la Biblia dice, pero en segundo lugar, como que lo que está escrito en la Biblia va a empezar a ser más real para cada uno de nosotros. Se va a volver con más sentido para nosotros. No que recién sea verdad, ya es verdad todo el tiempo, porque esta obra Dios la hizo en Cristo Jesús. Sin embargo, como que va a cobrar más sentido para nosotros, y de hecho es lo que está haciendo, es que la palabra comienza a tener ascendencia en nuestra vida y en nuestra manera de ver la vida, en nuestra manera de percibir las cosas. Entonces, esto puede ser un buen ejercicio para nuestra vida de oración. Hoy vamos a hablar un poco sobre esta lección de nuestro discipulado, trata sobre oración. Yo quiero leer una actitud de Dios al respecto de nuestras oraciones. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 3, yo quisiera leer un versículo que me muestra cuál es la actitud de Dios frente a nuestras oraciones. Primera de Pedro en el capítulo 3, y quiero leer en el versículo 12. Primera de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 12. Y quiero mostrar con este versículo, con este pasaje, aunque encontramos otros versículos también, ver cuál es la actitud de Dios frente a nuestra vida de oración, a nuestras oraciones. ¿Será que Dios se interesa en nuestras oraciones? ¿Será que Dios está muy ocupado? ¿Será que Dios, bueno, pues nos atiende porque tiene que hacerlo? ¿O será que Dios anhela este momento de oración, así como nosotros anhelamos orar, presentar nuestras peticiones al Señor? Primera de Pedro en el capítulo 3, en el versículo 12, nos muestra cuál es la actitud de Dios frente a nuestra vida de oración. Dice así: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra. Aleluya. Perdón, los ojos del Señor están sobre los justos. Gracias a Dios. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Esa es la primera parte del versículo. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos. No dice que sus oídos están cerrados a nuestras oraciones, sino que están atentos a nuestras oraciones. Bueno, con un Dios así, que está con sus ojos puestos sobre nosotros y sus oídos, ¿se da cuenta? Si hubiera un Dios desinteresado de nuestra vida de oración, estaría como más ocupado en otra cosa. Bueno, está ocupado por aquí y solamente estaría atendiendo con un oído, porque está ocupado haciendo las otras cosas. Hay gente que dice así, bueno, tal vez Dios no me responde porque está muy ocupado. Pero este versículo no me muestra nada más palabras, pero también me revela la actitud que Dios tiene frente a nuestras oraciones. Si Él estuviera ocupado haciendo otras cosas, bueno, solamente me oiría con un oído. Pero este versículo me dice que sus oídos están atentos a nuestras. Entonces, sus ojos
están sobre los justos y sus oídos atentos. Imagínense, hay un Dios dispuesto, hay un Dios atento, hay un Dios que tiene la actitud de atención hacia nosotros para recibir nuestras oraciones. Yo pienso que con un Dios así, atento, que está con su atención enfocada en sus hijos, no debería ser difícil recibir respuesta a nuestras oraciones. Aleluya. No debería ser difícil, ya que Él está atento, ya que Él está con los oídos abiertos. Y si yo no recibo respuestas a mis oraciones, entonces me muestra esta palabra que no es por culpa directa de Dios. Un hermano una vez mencionó algo que se quedó conmigo. Él dice que Dios a veces no puede responder a algunas oraciones. Y cuando uno lee la Biblia, encuentra que es verdad, porque hay algunas oraciones que solamente expresan el problema, la dificultad, la circunstancia y no la palabra, la promesa de Dios. Y es importante mencionar el problema, es importante mencionar la dificultad que estamos pasando, pero no podemos quedarnos solamente allí, sobre todo cuando estamos hablando de una vida de oración. Sino que necesitamos entender que Dios responde a la fe. Dios responde a la oración de fe. Entonces, una oración que solamente se queda hablando de la dificultad, hablando de la circunstancia, hablando del problema, pero nunca pasa de simplemente mencionar lo que el diablo está haciendo, las dificultades, para añadir el ingrediente fe en mi oración se queda incompleta. Y tal vez ese sea el problema, la razón por la cual algunas de nuestras oraciones no están siendo respondidas. Amados, Dios quiere honrar nuestras oraciones, pero Dios quiere honrar la fe que presentamos en esas oraciones. Entonces, así como es importante presentar la petición, mencionar la dificultad y el problema, también es importante hacerle recordar a Dios la promesa, lo que Dios ha dicho cuando yo me encuentre en esta adversidad. Y no solamente quedarme describiendo la dificultad para Dios. Algunas personas piensan entonces que dentro de lo que es oración, ¿no? Y solamente describen la dificultad, solamente describen el problema. Están pensando que orar es informarle a Dios la dificultad que uno está pasando, como que Dios no supiera. Entonces estamos contándole todos los detalles, estamos contando todas las dificultades, estamos contando inclusive cómo nos sentimos, como si Dios estuviera en el cielo y nos respondiera de esta manera. ¡Ah! No te creo. Pues no sabía eso. ¿Sabía que nuestras necesidades y dificultades no son sorpresa para Dios? ¿Sabía que nuestros problemas y dificultades que pasamos cada día no toman a Dios de sorpresa, como que Dios no supiese lo que estamos pasando y tampoco lo que estamos sintiendo? Por supuesto que Dios ya las conoce, ¿no es así? La Biblia nos dice en el libro de Mateo que Dios ya sabe lo que vamos a pedir antes que le pidamos. Necesitamos entender que cuando hablamos acerca de oración, Dios tiene una actitud hacia nuestra vida de oración. Y su actitud es de estar atento. Él tiene la actitud de estar atendiendo nuestra oración. Entonces, el día de hoy vamos a entrar a descubrir algunos ingredientes que necesitamos tener presentes en nuestra vida de oración para hacer que nuestra oración sea una oración eficaz. Nuestra oración pueda ser honrada por Dios, pueda ser recibida y atendida por nuestro Dios. Aleluya, gracias al Señor.
Muy bien, vamos a tocar algunas cosas que tal vez hemos estado haciendo de manera incorrecta. Bueno, no se sienta mal. Simplemente, bueno, reciba la palabra. Vamos a crecer en esta noche y vamos sobre todo a entender que la oración, debemos tener esta actitud, que cada vez que oramos, vamos a recibir la atención de Dios. Hasta Cada vez que presentamos nuestra petición, vamos a tener respuesta. Aleluya. Gracias al Señor. Tenga esta, como digo, ¿no? Alimente esta actitud en su corazón. Cada vez que oro, tener la expectativa de que va a ser respondida por Dios. Aleluya. Oye, por favor, voy a pedirles que por favor continuamos entonces con la lección. Tener esta actitud que cada vez que oramos, tener la expectativa de que va a ser respondida, va a venir respuesta a mi oración. Amén. Cada vez. Aleluya. Y orar con expectativa de recibir la respuesta de Dios. A veces las personas tienen una actitud bien pasiva o bien relajada frente a la oración. Y dice, bueno, vamos a orar para ver qué sucede. Bueno, usted ya ve en esta palabra ya qué actitud tiene la persona frente a su oración. Quiero hacerle recordar lo que nos dice en el libro de Santiago. Aleluya, en el capítulo 5. Porque esto necesita cambiar. Y ya no vamos a tener esa actitud, bueno, vamos a orar para ver qué sucede, sino que vamos a tener una actitud diferente. Te juntas con la persona con necesidad y dices, vamos a orar y algo va a suceder. Aleluya. Vamos a orar, vamos a presentar la petición a Dios, vamos a hacerle recordar al Señor sus promesas y esta dificultad va a cambiar. Y este problema va a recibir una solución. Porque no estamos orando al techo, no estamos orando a la pared. Hay un Dios vivo que está atendiendo, oyendo nuestras oraciones. Y vamos a sacar de nosotros esa falsa actitud de humildad. Vamos a orar y vamos a ver qué sucede. No, vamos a orar y sabemos que algo va a suceder. Aleluya. Porque nuestro Dios no es un Dios de madera, no es un Dios de piedra. Aleluya, nuestro Dios es el Dios vivo. Aleluya, el Dios todopoderoso que no ha cambiado. Gracias al Señor. Dice así en el libro de Santiago en el capítulo 5. Y cada vez que la Biblia habla de los justos, habla de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios son los que han recibido el don de la justicia. ¿No es así? Entonces, cuando la Biblia habla acerca de los justos en el Nuevo Testamento, se refiere directamente a los hijos de Dios. Dice así, versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Presta atención a esta segunda parte. La oración eficaz del justo puede mucho. Bueno, si dijese puede un poquito, bueno, ya nos daría esperanza. Imagínense cuando dice aquí que la oración del justo puede mucho. Aleluya. Entonces, usted puede poner ahí su nombre en vez de esa palabra justo, porque si usted ha nacido de nuevo, usted ha sido justificado, usted ha sido justificado. Y puede decirle así o hasta su propio esposo, ¿no? Mónica le dice, Luis, tu oración puede mucho. Aleluya. Y de esa manera usted apaga los dardos inflamados del enemigo que en tu mente te están diciendo que vas a orar, pero nada va a suceder. Al contrario, la oración de Johanna puede mucho. La oración de Julia puede mucho. La oración de María, María Luisa puede mucho. Aleluya. La oración de todos los que están escuchando esta palabra. Aleluya. Tu oración, aleluya, tiene resultados porque hay un Dios que está oyendo y respondiendo a tu oración. Aleluya. Entonces, nuestras oraciones pueden mucho. Aleluya. Nuestras oraciones.
Gracias al Señor. Interesante que dice aquí la oración eficaz del justo. Significa que hay algún tipo de oración que tal vez no sea eficaz. Y de eso es lo que estamos hablando en esta lección, este discipulado. Y cada lección del discipulado es para ir ajustando algunas cosas en nuestra vida espiritual o esclareciendo, trayendo claridad en asuntos que son importantes para todo hijo de Dios. Este discipulado está pensado no solamente para los que quieren crecer en la palabra, pero también para un nuevo convertido, para enseñarle los primeros pasos de la vida cristiana. Pero también está diseñado para aquellas personas que no se están congregando, no tienen alimento, no están recibiendo instrucción y poco a poco se van distanciando, separando y tal vez algunos hasta ya se han apartado de los caminos del Señor. Es una manera de volverlos a avivar el fuego que estaba en sus corazones. Entonces, invite a otras personas si usted conoce para que ese discipulado, aunque es muy básico, aunque trata cosas muy elementales de la vida cristiana, sirve para ajustar las cosas que tal vez están un poquito sueltas en las cosas más principales y más elementales de nuestra vida cristiana. Sobre todo, por ejemplo, el día de hoy, nuestra vida de oración. Por supuesto, siempre mencionamos que hay una diferencia entre lo que es orar y lo que es rezar, ¿no? Y apenas para mencionar la diferencia, que la Biblia habla acerca de rezos como de hacer rezos algo repetitivo. Jesús estaba hablando en Mateo capítulo 6 sobre orar y él dice, no piensen que por sus muchas repeticiones serán oídos. Bueno, rezos entonces es hacer, ¿no? Esas recitaciones repetidas, pero el cristiano no reza, el cristiano ora. ¿Qué es orar? Orar incluye hablar, pero orar habla acerca de tener comunión con Dios. Orar es tener comunión con Dios. Por supuesto que incluye pedir, incluye presentar nuestras peticiones, incluye lanzar nuestras ansiedades sobre el Señor. Pero también incluye, como le mencioné, repetir la palabra para Dios. El Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Oh Padre, yo habito en tu abrigo. Estoy bajo tu sombra, bajo la sombra del Omnipotente. Yo me encuentro. ¿Sabe? Esto va a añadir mucho contenido a su vida de oración para las personas que a veces dicen, no sé qué más pedir en mi oración. Y miran el reloj y solo ha pasado 10 minutos de oración. Y ya han pedido por todas las naciones y por cada persona en el campo misionero. Ya no sé qué orar. Y mira el reloj y pasó solo 10 minutos. Pues esto va a ayudarte a que tu vida de oración sea más prolongados. Porque a más tiempo con el Señor, usted no puede quedar igual estando delante de un Dios todopoderoso. Aleluya, algo de Dios empieza a impregnarte, aleluya. Y usted sale completamente diferente a su vida diaria, consciente de la grandeza de tu Dios. Muy bien, entonces, hablamos de oración, también incluye cantarle a Dios. ¿Qué le parece? Alabar al Señor. Y más adelante vamos a hablar del ingrediente en nuestro ayudador, el Espíritu Santo, que inclusive va a ayudarnos para componer salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, orar incluye, ¿no? Peticiones, incluye el presentar nuestras necesidades al Señor, lanzar nuestras ansiedades sobre Él, pero también incluye citar la palabra para Él, incluye alabarle, incluye adorarle y sobre todo incluye darle las gracias por aquello que usted está pidiéndole a su Padre Celestial. Aleluya. Orar entonces tiene varios ingredientes y podemos resumir todo en tener comunión con nuestro Padre Celestial. Gracias a Dios. Sabe que hay veces en que vamos a enfatizar el pedir, pero puede suceder veces en que uno puede estar simplemente orando sin pedir nada. Aleluya.
simplemente hablando con tu Padre Celestial, simplemente expresando cuán grande es Él para ti, cuánto significa Él en tu vida, dándole gracias por lo que Él ya ha hecho, reconociéndolo en los libramientos que Él ya te dio, las bendiciones que Él ya te respondió. Amén. Aleluya. Tener una actitud, ¿no? Y eso nos ayuda a tener un corazón agradecido, ¿no? Un corazón grato al Señor. Y por supuesto, extendiéndonos hacia adelante con confianza, sabiendo que el Dios que nos ayudó en el pasado, Él no cambia y Él es el mismo ayer, hoy y lo será por siempre. Aleluya. Entonces, la vida de oración incluye pedir, pero también incluye hablar con tu Padre Celestial. Y cuando empezamos a crecer en esta experiencia, porque le invitamos a que usted empiece a tener sus propias experiencias con Dios. Y a veces van a haber tiempos en que orar va a también incluir callar para oír. Aleluya. Callar para escuchar. Aleluya. Sí, en oración Dios va a comunicar cosas con nosotros también. Ábrase a estas posibilidades. Esté dispuesto. El propio salmista decía, pacientemente esperé en el Señor. Aleluya. Y Él atendió mi clamor. Va a haber entonces a veces oportunidades en que usted simplemente necesita permanecer, ¿no? En actitud de adoración, esperando para oír hablar de Dios. Aleluya, gracias al Señor. Pero por supuesto, de todos los tipos de oración que existen, hay varios tipos de oración. De todos los tipos de oración que existen, el que más el cristiano debe ejercitar y ejercitarse es en el de acciones de gracias. La Biblia dice que el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él está buscando a esos adoradores en espíritu. Aleluya. Dice que estos el Padre ama que le adoren, busca que le adoren. Entonces, de todos los tipos de oración que existen, uno que no debe faltar en nuestro día diario, es siempre tener en nuestro corazón un cántico para Él. Pensar en sus promesas, pero inclusive estar manteniendo una música, una alabanza, un cántico para tu Padre Celestial. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano, mi amada hermana? Alabando al Señor va a mantener mi mente enfocada en lo que estoy cantando. Una de las estrategias del enemigo es mantenernos enfocados en la dificultad, en la circunstancia, en el problema. Una de las estrategias del enemigo es que nuestra mente esté ocupada en lo que no debe. Y alabar y exaltar a Dios va a ayudarnos a mantener nuestra mente en lo que es correcto, en lo que sí debemos. Recuerden lo que dice Filipenses. Todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de ser alabado, que en esto debemos mantener pensando nuestra mente. En esto pensar. Entonces, para ser hacedores de ese versículo, de ese pasaje, va ayudando bastante. Tener inclusive una radio, su toca cassette, o ya, bueno, ya no existe toca cassette, su equipo de música, tocando una de sus alabanzas o sus cantores favoritos, su celular encendido. Amados, es tan lindo porque hasta desarrolla una atmósfera de paz en su hogar. Y por supuesto, lo más importante es que va a mantener tu mente en la grandeza de Dios. En aquellos cánticos, por supuesto, mantenga cánticos que sean bíblicos, ¿no? Que exalten la palabra, ¿no? Y no aquellos cánticos que son, como alguien decía, ¿no? Que son solamente queja y lamento, ¿no? Quejabanza, ¿no? Eso no quiere el Señor. Él quiere alabanza, aleluya. Él habita en la alabanza de su pueblo. Aleluya, gracias al Señor. Entonces, alabar a Dios también es orar. Aleluya, también es oración, es un tipo de oración. Es la alabanza y oración de alabanza y adoración, que nos lleva a ese momento de intimidad con el Señor.
que nos lleva a nosotros derramar el corazón componiendo frases, expresiones o hasta cánticos sinceros del momento para nuestro Padre Celestial. Entonces esto va a ayudarnos mucho en nuestra vida espiritual y en nuestro caminar con el Señor. Vamos a avanzar un poquito para que aprovechemos el tiempo hoy. Y quiero leer en el libro de Juan capítulo 11 la actitud que Jesús tenía cada vez que él oraba. Por supuesto que Jesús era un hombre de oración y Jesús era un hombre que tenía respuesta a sus oraciones. Por supuesto, él es nuestro modelo a seguir, él es nuestro ejemplo a imitar y necesitamos aprender mucho de sus palabras, de sus enseñanzas, pero también de su propia vida. El Evangelio según San Juan capítulo 11 y este pasaje habla acerca de él teniendo que responder el pedido de Marta y María, pues Lázaro había muerto. Y desde el versículo 39, para acortar un poco, dirigirnos directamente al pasaje, Jesús entonces va hasta donde pusieron el cuerpo de Lázaro y nos dice que el sepulcro ya tenía una piedra allí. Ya ha hablado con Marta. Ella le ha dicho, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero yo sé que todo lo que le pidas al Padre, Él te lo dará. Aleluya. Jesús tenía una vida de oración y de respuesta a sus oraciones tan marcada que todos reconocían que todo lo que Jesús pedía, el Padre se lo concedía. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos hablando de tener esa misma actitud, que cada vez que oramos, tener la expectativa de que recibiremos respuesta a nuestra oración. Bueno, Jesús vivía así y Jesús tenía respuesta a sus oraciones todo el tiempo. Aleluya. Entonces, vemos que cuando Jesús va hasta donde está el sepulcro, en el versículo 39 Jesús dice, quiten la piedra. Marta le entra un poquito de duda y le dice, Señor, ¿no? Huele mal, hiede, porque ya es de 4 días. Y Jesús le corrige inmediatamente y le dice, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. A veces, en pequeñas cositas, se muestra que no estamos plenamente convencidos. A veces en pequeñas cosas sale una palabra de duda. Pero qué bueno que podemos corregir eso inmediatamente para permanecer en el terreno de la fe. Jesús le corrige rapidísimo y le dice, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Aleluya. Él está a punto de hacer algo. Él está a punto de actuar en algo que Dios ya ha comunicado para él, lo que él va a hacer. Y él, antes de realizarlo, él ya está dándole gracias a Dios. Gracias te doy, Señor, por haberme oído. Yo sabía que, ¿cuántas veces me oyen? Yo sabía que siempre me oyes. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. ¿Cuál es la actitud que Jesús tenía? Que Dios oía sus oraciones siempre. Aleluya. Gloria a Dios. En todo lo que Jesús actuaba podemos imitar, no solamente las enseñanzas, pero también su propio proceder. Yo sabía que siempre me oyes. Una vez estuve leyendo este pasaje y las personas a veces dicen, ay, pastor, pero él era Jesús, pues. Dios le oía siempre porque él era, pues, Jesús, el Hijo de Dios. Y para responder a este argumento del enemigo, porque él es el enemigo el que intenta siempre descalificarnos de Dios, siempre respondemos de esta misma manera. Bueno, él era hijo de Dios,
Dios le responde a Jesús porque él era el Hijo de Dios. Y la pregunta es, ¿y usted qué es de Dios? Aleluya. Aleluya. Bueno, Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y usted qué es de Dios? Por ahí las personas que tienen una mala comprensión de la palabra empiezan a hablar acerca de que hemos sido adoptados. Entonces somos adoptados, ¿no? Entenados de Dios, ¿no? Amado hermano, otro día vamos a estudiar sobre ese pasaje, pero yo le digo, usted no es entenado ni adoptado, usted no es hijastro, usted es hijo verídico, verdadero, porque Dios nos hizo renacer de simiente incorruptible. Dios nos hizo nacer de nuevo por su espíritu y nosotros somos verdaderos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Aleluya. Gracias a Dios. Entonces no tenga esa actitud de que se descalifica usted mismo, sino que mírese usted mismo como la palabra dice y habla acerca de usted. Y tenga esa misma actitud. Apague esos dardos de incredulidad del enemigo en su mente y hable para usted mismo. Gracias a Dios, mi vida de oración es una vida de oración eficaz que tiene respuesta. Dios responde mis oraciones también. Y se lo quiero mostrar desde otro pasaje. En el libro de Juan, capítulo 15, avancemos un poquito más. Porque habían razones por las cuales Dios siempre oía y respondía a Jesús. Y quiero leer en el libro de Juan, capítulo 15, un secreto para que podamos tener esa confianza que Jesús tenía de que sus oraciones siempre eran respondidas. Juan capítulo 15, unas páginas más adelante en su Biblia. En el versículo 7 Jesús nos da el secreto. Gracias a Dios. Juan capítulo 15, versículo 7. Jesús dice estas palabras. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, ¿cuántas cosas? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aleluya. ¿Qué actitud, qué expectativa debemos tener que nuestras oraciones serán contestadas según este versículo? ¿El 50%? ¿La mitad de nuestras oraciones serían contestadas? No, gracias a Dios. ¿El 75%? Bueno, un tercio no, pero tres tercios. ¿Será que esa es la actitud que debemos tener? Bueno, a veces sí y a veces no, como la canción del mundo. ¿O debemos tener la actitud que la Biblia nos dice? Que podemos pedir todo lo que queramos y nos sería hecho. Este versículo nos invita a tener una actitud de respuestas al 100%. Aleluya. Amén. Todas nuestras oraciones ser respondidas. Pero gracias a Dios también nos coloca dos requisitos pequeños en número, pero que necesitamos vigilar y cumplir. ¿Cuáles son estos? Permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Amados, uno de los impedimentos para oraciones respondidas es la forma en que estamos viviendo, que estamos caminando. A veces de manera descuidada en nuestro cristianismo estamos perdiendo el ímpetu, el énfasis, el fuego en Dios, y a veces estamos andando tal vez más en la carne que agradando al Padre. Entonces, una vida que camina así, de esta manera, de manera negligente con su vida cristiana, difícilmente va a poder tener respuesta a sus oraciones. Mi vida, la forma en que estoy viviendo, muchas veces impide que mi oración sea contestada. No lo digo yo, lo dice la palabra. Necesito permanecer en Él. Aleluya. Permanecer en Él. Hay otro pasaje en Primera de Pedro que habla de nosotros los esposos, que nos menciona inclusive que si no estoy viviendo bien con mi esposa, dice, mis oraciones serían estorbadas. ¿Qué le parece? Hay personas que piensan que no tiene nada que ver la manera en que estoy viviendo, la manera en que estoy caminando, si estoy mintiendo, si estoy engañando, pero cuando oro, Dios me tiene que responder.
no desde este versículo. Una vida así, Dios no puede honrar las oraciones porque uno de los requisitos que la Biblia nos coloca es permanecer en Él. Y en Primera de Juan nos dice que permanecemos en Él si guardamos su palabra. Aleluya. Esto me da entonces ánimo para aquellos que sí estamos queriendo vivir de manera agradable al Señor. Amén. Porque yo sé que usted no es de esos negligentes que están descuidando su vida cristiana. Usted es de aquellos que ha decidido vivir para el Señor y que está pagando el precio de negar a la carne, negarse a la tentación, negarse a las cosas que el mundo ofrece, porque hay un Dios al que usted quiere agradar. Pues prepárese para recibir respuestas a sus oraciones, porque usted está cumpliendo este primer requisito que está en Juan 15. Permaneciendo en Él. Permaneciendo en Él. Y número 2 es que su palabra permanezca en nosotros. Aleluya. Se da cuenta que no es difícil. Es difícil tal vez para la carne cuando queremos agradar a la carne, pero para aquellos que estamos decididos de ser de Él y para Él. Aleluya. Y estamos ocupados en crecer en el entendimiento de su palabra, pues esto va a servirnos para nuestra vida de oración, tener resultados, tener siempre respuestas. Aleluya, porque estamos permaneciendo en Él y su palabra está permaneciendo en nosotros. Amén. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Alguien dijo, preguntando sobre este pasaje, pastor, pero ¿puedo pedir todo lo que yo quiera? ¿Puedo pedir todo lo que yo quiera, lo que yo quiera? Porque hay personas hasta bien religiosas diciendo, no, bueno, lo que Dios quiera, que me dé lo que Él quiera. Lo que es la voluntad de Dios, bueno, yo acepto, aleluya. A veces sonamos bien espirituales, pero es simplemente religiosidad. Este versículo me está mencionando que Él me da libertad a mí de yo pedir lo que yo quiera. Pastor, usted se está pasando de la raya. No, el versículo mismo me lo dice. Puedo pedir lo que quiera y me será hecho. Pero el requisito es yo permanecer en Él y su palabra permaneciendo en mí. ¿Sabe por qué Jesús dio esta libertad? Porque Jesús abrió tanto así, con tanta seguridad, que puedo pedir lo que yo quiera. Es porque Jesús dijo esto: mi palabra va a permanecer en ellos. Y su palabra en nosotros, hermanos, no nos deja igual. Nos cambia, nos transforma, nos lava. Inclusive en las cosas que nosotros queremos. Su palabra nos limpia, inclusive en la motivación que queremos las cosas. Su palabra nos transforma, no nos deja igual, no nos deja todos egocéntricos o focados en nosotros mismos. Hasta nuestro querer es afectado por su palabra habitando en nosotros. Y si su palabra habita en nosotros, nuestro querer va a cambiar, nuestra motivación va a cambiar y por supuesto, lo que nosotros queremos ya no va a ser solamente lo que mi carne quiere, pero por ser influenciado por la palabra, hasta lo que yo quiero cambia. Y Jesús, conocedor del poder de esta palabra, Él dijo, como mi palabra va a habitar en ellos abundantemente, hasta lo que ellos van a querer va a cambiar. Y van a querer dentro de la voluntad de Dios y con la actitud y la motivación correcta. Aleluya. Gracias a Dios, con su palabra habitando en nosotros, hasta lo que vamos a querer cambia, porque ya no va a ser un querer simplemente para satisfacer el ego, sino va a ser un querer santificado, un querer que me aproxima al Señor, un querer que me ayuda a ser más efectivo en la obra del Señor. Todo es afectado si su palabra habita en nosotros. Aleluya. Amén. Gracias al Señor. Otro pasaje para mostrar que no es solamente en estos, estoy mostrando varios versículos ahora. Vamos a Primera de Juan una vez más. Primera de Juan en el capítulo 3.
Primera de Juan. En el versículo 22. Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 22. Dese cuenta cuán importante es guardar su palabra. Estos dos requisitos de Jesús se repiten en otros lugares. Dice así. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22, dice, y cualquier cosa que pidiéremos. ¿Cuántas cosas, hermanos? ¿Cuántas cosas, hermanos? Algunas cosas nada más. Dice, cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él. Aleluya. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. ¿Se da cuenta? Cuando Jesús dijo, si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, van a tener una vida de oración eficaz. Van a tener una vida de oración que siempre tiene respuesta. Amén. Y este pasaje nos respalda una vez más. Cualquier cosa que pedimos, la recibiremos de él porque estamos practicando su palabra, guardamos su palabra y hacemos las cosas que son agradables delante de él. A veces negarse a la tentación, negarse a algo, a una salida fácil. Nadie más lo está haciendo. Tal vez usted es el único, pero usted ha decidido agradar a Dios, sea lo que fuere. Al momento parece ser que no hay retribución, porque muchas veces no hay retribución instantánea, pero la retribución siempre viene de parte de Dios. Esto para los que dicen, no, ¿de qué sirve vivir para Cristo? ¿De qué sirve vivir para Dios? Si todos están viviendo de manera relajada. ¡Hey! Hay una recompensa para aquel que vive para el Señor. ¡Aleluya! Hay recompensas, sobre todo una vida de oración eficaz. Todo lo que pedimos a nuestro Padre, Él está manifestando para nosotros. Gracias a Dios, vale la pena guardarse para el Señor. Vale la pena decir no a la carne. Vale la pena decir no al pecado. Vale la pena decir no a la tentación. A un ofrecimiento fácil, alguna cosa indecente, alguna cosa indecorosa. Hay un precio que estamos pagando, hermanos. Tal vez en el momento es un precio. A veces hasta se van a burlar. Uy, ese cristiano es un tonto. ¿Cómo no se aprovecha de esa oportunidad? Pero usted sabe que usted quiere agradar a Dios. Y más adelante se va a ver el resultado y la recompensa de poder vivir de esta manera, agradando al Señor, porque está deseando guardar su palabra. Aleluya, gracias a Dios. Muy bien. Entonces, cuando hablamos acerca de una vida de oración eficaz, estamos hablando de su palabra habitando en nosotros abundantemente. Y usted ya conoce el pasaje, aunque ya estamos en Primera de Juan, capítulo 3, vamos al capítulo 5, que es uno de los requisitos para tener también una vida de oración eficaz. Es pedir dentro de su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5, antes que me gane el tiempo. Siempre decimos que nuestros discipulados los asuntos son tan amplios y el tiempo a veces es tan corto, pero al menos es suficiente para establecer un fundamento. No es todo lo que la Biblia habla sobre fe y no es todo lo que podemos compartir sobre fe, pero al menos es suficiente para que usted comience a tener una vida de oración diferente y comience a ver resultados en su propia vida espiritual. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Y versículo 15 también. Dice así. Y esta es la confianza que tenemos en él. ¿Qué le parece? Cuando se trata de oración, la Biblia no dice que debemos tener esta actitud de duda. Ay, vamos a ver si vamos a pedir, pero nadie sabe lo que va a pasar. No, no. La Biblia dice que debemos tener confianza. Esta es la confianza que tenemos. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
Muchas veces nuestra vida de oración está, esa fe que debemos tener está mezclada con esas dudas, con ese miedo. Ay, no sé qué va a pasar. Voy a orar y ay, espero que me responda. Esas dudas ya nos roban la confianza. Esas pequeñas cositas, así como Marta, Señor, pero ya pasaron 4 días, debe estar. Esas pequeñas cositas. La Biblia nos dice que el que duda es como la onda del mal que avanza un momento, retrocede otro momento. No piense que recibirá cosa alguna del Señor el que actúa de esta manera. Por eso es que siempre digo esto, que una vida de oración eficaz tiene más responsabilidad en el que pide o en nosotros que en Dios. Hay más responsabilidad en nosotros, porque a veces nosotros estamos descalificando nuestra vida de oración. Estamos pidiendo tal vez mal, estamos pidiendo en duda, estamos pidiendo sin conocer la voluntad de Dios, o estamos pidiendo pero con fe y temor y miedo mezclado. De vez en cuando surge fe, de vez en cuando surge miedo, de vez en cuando surge fe, de vez en cuando surge incredulidad y temor. Deshágase de todo temor. No hay por qué dudar. Dios es fiel y Él va a honrar nuestra fe y nuestras oraciones. Amén. Y tener esa actitud. ¿Se da cuenta? Jesús cuando oró, Él dice, Señor, te doy gracias porque siempre me oyes. Pues es que esa sea su oración también. Aleluya. Padre, gracias. Siempre me oyes. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y aquí está el gran misterio. ¿Cuál será la voluntad de Dios? Oh, Señor, si es tu voluntad, algunas personas lo han entendido así, ¿no? Tengo que pedir y lo que pida le pongo al final la frase, y si es tu voluntad, Señor, concédeme. Pero si estoy orando de esta manera, estoy mostrando que no conozco cuál es su voluntad. Y este versículo me pide que yo pida conforme a su voluntad. Ya debo conocer su voluntad antes de pedir. Ya debo conocer cuál es su voluntad y pedir, hacer mi petición conformada a esa voluntad de Dios. Anote esto. Debo conformar mi oración dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué significa conformar? Es dar forma. Entonces, dice ese pasaje que debo pedir conforme a su voluntad. Pastor, pero ¿cuál será la voluntad? Gracias por preguntar. ¿Cuál será la voluntad? Gracias por preguntar. Aquí tengo mi Biblia y aquí está registrada la voluntad de Dios. Aquí. ¿Cuál será la voluntad? Aquí está. ¿Cuál será? ¿Qué será lo que Dios quiere? Aquí está. ¿Dónde? ¿Cómo podré conocer la voluntad? Aquí está, querido. Aleluya. ¿Cómo podremos saber la voluntad de Dios? Bueno, gracias a Dios tenemos nuestra Biblia. En ella está registrada la voluntad de Dios para cada área de nuestras vidas, para cualquier situación que se presente y podamos enfrentar. ¿Qué significa entonces pedir conforme a la voluntad de Dios? Significa que si yo encuentro algún pasaje en su palabra, ya está manifestada allí la voluntad de Dios o lo que Dios quiere para mí. Para ir terminando, ya estoy entrando a mi segundo final. Segunda de Corintios, capítulo 2, para que usted sepa dónde está lo que Dios ya dijo sí, Dios ya quiso. Segunda de Corintios en el capítulo 1 nos habla acerca de sus promesas.
Segunda de Corintios capítulo 1, en el versículo 20. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Dice así: porque todas las promesas de Dios son en Él, son en Cristo. Sí. ¿Cómo? Que las promesas de Dios son sí. Lo que Dios ha prometido. Si usted encuentra alguna promesa en la Biblia, Dios ofreciendo, porque ¿qué es una promesa? Es un ofrecimiento, ¿sí o no? Cuando Dios dio una promesa, el querer de Dios ya estaba incluido ahí. Su voluntad ya estaba incluida allí. Aleluya. Si, por ejemplo, yo le digo a mi esposita, a mi amada esposa, que después de la cena yo le voy a dar un masaje en sus pies. Gloria a Dios, dice ella, aleluya. Mi ofrecimiento ya está incluido mi voluntad en ello, ¿sí o no? Ya quiero hacer eso para ella, ¿sí o no? Si no, no le hubiera ofrecido. Cuando usted encuentra una promesa en la Biblia, Dios ya está diciendo sí para eso. Yo quiero eso para ti. Aleluya. Entonces la voluntad de Dios ya está incluida en sus promesas. Si no, no lo hubiera prometido. No lo hubiera ofrecido para nosotros. Por eso es que la Biblia nos dice que sus promesas ya tienen el sí de Dios. Aleluya. Dios ya dijo sí. Y los ángeles que traen la respuesta dicen, amén, Señor. Y salen trayendo la respuesta. Todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Pregunto, ¿y dónde están las promesas de Dios? Están registradas en nuestra Biblia. Por eso es que le dije que la voluntad de Dios está registrada en la Biblia. La voluntad de Dios está registrada en sus promesas. Aleluya. Aquí usted puede encontrar lo que Dios quiere, lo que Dios piensa, lo que Dios desea. Bueno, pida conforme a eso que Dios, la Biblia dice, y siempre tendrá respuesta a sus oraciones, porque estábamos leyendo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Para ir terminando, ya mi tercer final tiene que terminar, entonces ya no tengo cuarto final. En la vida de oración necesitamos incluir el nombre de Jesús. Él nos dijo que pidamos en su nombre. Hablando con sus discípulos en el libro de Juan 14, Jesús dijo, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pero pidan para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, las oraciones las hacemos respaldadas por la Biblia, por la palabra. Respaldamos nuestras peticiones con la palabra de Dios. Señor, yo te pido sanidad porque tu palabra me dice, aleluya, porque tu promesa está escrito aquí. Entonces, cuando estemos orando, no solamente presentemos a Dios el problema, la dificultad. Podemos hablar del problema y dificultad, pero también hágale recordar a Dios su promesa, porque si no, su oración está incompleta. Le falta el ingrediente fe en la palabra de Dios. Le falta el ingrediente, la promesa, la palabra de Dios. Entonces, Jesús nos dice en Juan capítulo 14 que debemos pedir en su nombre. Versículo 13. Juan capítulo 14, verso 13 dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré.
Aleluya. Amados hermanos, tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo. Encima de todo esto, de la confianza, de la actitud de Dios para nuestras oraciones, de lo que Él nos dice que debemos tener y hacer para que podamos recibir respuesta a sus oraciones, encima de esto, al orar en el nombre de Jesús, tenemos alguien que nos representa a la diestra del Padre. Aleluya. Las peticiones que nosotros presentamos en el nombre de Jesús, el propio Cristo las presenta para el Padre. Recuerde, nuestras oraciones y nuestras peticiones las dirigimos al Padre. Usted no pide a Jesús, usted pide al Padre en el nombre de Jesús. Y por supuesto, exaltas la palabra, exaltas la promesa. Gloria a Dios. Le dejo con este versículo que dice así: Dios diciendo sobre su palabra, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. Así como la lluvia que desciende del cielo, riega los campos y hace crecer a las hierbas y da pan al que come y semilla al que siembra, así también será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará aquello para cual la envié. Pregunta: ¿cuándo es que su palabra hará aquello para cual Él la envió? Cuando vuelva a Él. Él dice que su palabra tiene que volver a Él. ¿Cómo es que su palabra va a volver a Él? En nuestras oraciones. Cuando oremos y exaltemos su palabra en nuestra oración, entonces está volviendo, su palabra está volviendo a Él. Aleluya. Aleluya. Y es allí el momento en que Él hace aquello para el cual Él la envió. Amén, amados. Entonces, sean bendecidos en la práctica de la palabra de Dios. Prepárese para resultados en su vida de oración. Deshágase de toda duda e incredulidad. Y prepárese para ver las intervenciones de Dios en su vida diaria. Que el Señor le bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén. Entonces, ¿qué les pareció? Amén. Gloria. ¿Qué